Salmo 77. El corazón atribulado recuerda las grandes obras de Dios. Este salmo se titula Al músico principal, para Jedutún. Salmo de Asaf. Algunos piensan que el músico principal es el Señor Dios mismo, y otros suponen que es un líder de coros o músicos en la época de David, como Emán el cantor o Asaf. 1 Crónicas 6:33, 16, 5-7 y 25, 6. La notación, para el director de música, músico principal, aparece en 55 salmos. También en Habacuc 3:19, y probablemente sirve como una adición musical, marcando el salmo como parte de la adoración en el templo o para ser recitado por el líder del coro. Benchmeren. Jedutún, mencionado también en los títulos de los Salmos 39 y 62, fue uno de los músicos designados por David para dirigir el culto público de Israel. 1 Crónicas 16:41, 25, 1-3. Charles Spurgeon escribió con respecto a Jedutún: los hijos de Jedutún eran porteros o conserjes, según 1 Crónicas 16:42. Los mejores cantores son los que sirven bien. Y los que ocupan los puestos más altos del coro no deben avergonzarse de esperar en los postes de las puertas de la casa del Señor. Asaf fue el gran cantor y músico de la era de David y Salomón. 1 Crónicas 15, 17-19, 16, 5-7. 2 Crónicas 29 horas y 13 minutos. 1 Crónicas 25. 1 y 2 Crónicas 29 horas y 30 minutos añaden que Asaf fue un profeta en sus composiciones musicales. El mensaje de este salmo es que pensar en el dolor es estar quebrantado y desanimado, mientras que ver a Dios es cantar en el día más oscuro. Una vez que llegamos a saber que nuestros años pertenecen a su diestra, hay luz en todas partes. Morgan. A. Consuelo y angustia al recordar las obras de Dios. Uno a 3. Buscar a Dios y permanecer angustiado. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios, y me conmovía, me quejaba, y desmayaba mi espíritu. Seo. Con mi voz clamé a Dios. Este salmo comienza con un pensamiento común en los salmos, con el salmista describiendo su clamor a Dios. Él clamó a Dios, y sabía que Dios lo escucharía, y Él me escuchará. Y los días de angustia deben ser días de oración. En los días de angustia interior, especialmente cuando Dios parece haberse apartado de nosotros, debemos buscarlo y buscarlo hasta encontrarlo. En el día de su angustia, Él no buscó las distracciones de los negocios o la recreación para librarse de su angustia de esa manera, sino que buscó a Dios, su favor y su gracia. Aquellos que están en angustia de mente, no deben buscar eliminarla con la bebida o la risa, sino orar para que se vaya. Henry, citado en Spurgeon. B. En el día de mi angustia. Su clamor a Dios fue urgente. En el día de mi angustia, activo, alzaba a Él, y persistente, sin descanso. Y a la manera del Medio Oriente, Él extendió sus manos en oración. Salmos 143, 6. Y continuó levantando sus manos por la noche. Benchmeren. C. Mi alma rehusaba consuelo. Llegaban a la mente pensamientos alentadores, pero fueron inmediatamente descartados. Los amigos hablaban de la bondad de Dios en el presente y un futuro más brillante, pero el alma rehusaba consuelo. Y, a veces se rechaza el consuelo porque es superficial. Uno puede decirle a la persona angustiada: ve al cine y diviértete, o algún otro consejo que trate su angustia a la ligera. A veces estamos tan angustiados que buscar a Dios y solo a Dios es lo único que puede ayudar, y nada superficial. 2. Rechazó algunos consuelos, por considerarlos demasiado débiles para su caso. Otros los consideró como falsos, otros como impíos, pero principalmente debido a la distracción, rechazó incluso aquellos motivos de consuelo que deberían haberle resultado eficaces. Como un enfermo se aparta incluso de la comida más nutritiva, así lo hizo él. Es imposible consolar a quienes se niegan a ser consolados. Spurgeon. 3. Puede haber un indicio más de esta tenacidad,
en un eco de la negativa de Jacob a ser consolado por José. Génesis 37 horas y 35 minutos. Kidner. D. Me acordaba de Dios, y me conmovía. El salmista clamó a Dios con seriedad y apremio y supo que Dios lo escuchaba. Sin embargo, estaba conmovido y sentía que su espíritu estaba abrumado. El sentido es: Dios, sé que estás ahí, ¿por qué no me ayudas de la forma en que necesito ser ayudado? Y, la mayoría de las veces, cuando el creyente clama a Dios y siente que es escuchado, trae la pacífica seguridad de la fe. Este no es siempre el caso. A veces, especialmente cuando permanecemos en nuestra dificultad en lugar de ser librados de ella, la sensación de que Dios nos ha escuchado pero nuestro problema aún persiste trae más frustración y no menos. 2. Quizás esto fue algo de lo que Pablo sintió con respecto a su aguijón en la carne descrito en 2 Corintios 12, 7-10. Al principio sintió la frustración de una oración sin respuesta. Luego sintió el desafío de la oración respondida, pero no de acuerdo con la expectativa anterior. 3. Este es el tipo de lucha con Dios que conocen aquellos que están más avanzados en su relación con Dios. La profundidad y complejidad de esta lucha es digna de meditación, por tanto, sí le es insertado aquí. 2. 4-6. La búsqueda diligente. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado, y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría. No me dejabas pegar los ojos. Asaf considera la intensidad de su clamor a Dios. Con ojos cansados y corazón atribulado, buscaba a Dios con sinceridad. Dios con sinceridad. Y, la tristeza, como bestia de presa, devora de noche, y todo corazón triste sabe cómo los párpados, por cansados que estén, se niegan a cerrarse como ojos cansados, que miran abiertos de par en par a la negrura y ven cosas espantosas allí. Este hombre sentía como si el dedo de Dios le forzara los párpados y lo obligara a mirar hacia la noche. McLaren. 2. Y no hablaba. Esto muestra un aumento de dolor y angustia. Al principio sintió su desdicha y clamó en voz alta. Recibe más luz, ve y siente su profunda miseria, y luego sus palabras son tragadas por una angustia excesiva. Sus aflicciones son demasiado grandes para expresarlas. Clarke. D. Consideraba los días desde el principio. Asaf considera el alcance de su clamor a Dios, considerando lo que Dios había hecho incluso desde los siglos. Se preguntaba por qué Dios parecía responder a los del pasado con más satisfacción que en el presente. C. Me acordaba de mis cánticos de noche. Su búsqueda de Dios le recordaba a Asaf tiempos mejores, cánticos de noche, y era profunda, meditaba en mi corazón, y diligente. 3. 7-9. Las preguntas de búsqueda. ¿Desechará el Señor para siempre, y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Sí. ¿Desechará el Señor para siempre? Con estas preguntas, Asaf expresa su temor de que la temporada de sequedad y frustración pudiera durar para siempre. Temía que nunca más volvería a ver el favor de Dios, la misericordia de Dios y el cumplimiento de la promesa de Dios. Y, muy sabiamente, este buen hombre discutió consigo mismo y trató de curar su incredulidad. Se trató a sí mismo homeopáticamente, tratando igual con igual. Cuando fue atacado por la enfermedad del cuestionamiento, se dio a sí mismo preguntas como medicina. Observa cómo mata una pregunta con otra, como los hombres combaten fuego con fuego. Aquí tenemos 6 preguntas, una tras otra, cada una de las cuales golpea el corazón mismo de la incredulidad. Spurgeon. 2. Amados, si a veces tuviéramos que educarnos de este modo y cuestionar nuestra propia incredulidad, el Espíritu Santo nos consolaría. Spurgeon. B. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Con 2 preguntas más. Asaf se pregunta si la gracia y la misericordia de Dios ya no estaban disponibles para él, si habían sido olvidadas y bloqueadas para él. Y muchos santos amados han sentido la agonía de estas preguntas.
Desearíamos que cada uno de ellos hiciera estas preguntas con tanta valentía y honestidad como lo hizo Asaf. 2. Los estudios de Spurgeon sobre los salmos se produjeron entre 1865 y 1885, y durante esos 20 años experimentó mucha mala salud, que continuó deteriorándose hasta su muerte en 1892. Tenía neuralgia y gota, lo que lo dejó con las extremidades hinchadas, rojas y doloridas, por lo que con frecuencia no podía caminar, ni siquiera escribir. Tenía dolores de cabeza debilitantes, y con estos males físicos le vinieron terribles episodios de depresión que casi lo llevaron a la desesperación. Boyce. 3. Por lo tanto, Spurgeon escribiría sobre este salmo: «Ay, Dios mío, el escritor de esta exposición sabe bien lo que quiso decir tu siervo Asaf, porque su alma está familiarizada con el camino del dolor. Profundas cañadas y cuevas solitarias de depresiones del alma. Mi espíritu conoce muy bien tus horribles penumbras». Spurgeon. 4. Ha encerrado con ira sus piedades. Las piedades de Dios son la fuente de donde fluye toda su bondad para con los hijos de los hombres. La metáfora aquí es tomada de un manantial, cuya boca está cerrada, de modo que sus aguas ya no pueden correr por el mismo cauce. Clarke. Si eres un hijo de Dios, pero nunca has tenido que hacer estas preguntas, debes estar muy agradecido. Pero si tienes que preguntarlas, agradece mucho que Asaf las haya preguntado antes que tú, y cree que, así como él recibió una respuesta cómoda, tú también la tendrás. Siempre es un consuelo cuando puedes ver las huellas de otro hombre en el lodo y el lodazal, porque si ese hombre pasó ileso, tú también puedes, porque su Dios también será tu ayudador. Spurgeon. Cecile. Asaf habla de cosas de las que los creyentes rara vez se sienten seguros. Muchos creyentes no arriesgarán este tipo de honestidad. La honesta angustia de Asaf es digna de contemplación. D. La grandeza de Dios. 1, 10-12, la angustia se convierte en memoria. Dije, enfermedad mía es esta, traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de J.H., sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Enfermedad mía es esta. Apreciamos la honesta angustia, enfermedad, de Asaf en este salmo. Para él, la aparente brecha entre lo que creía y lo que sentía era dolorosa. Traeré, pues, a la memoria, en medio de la dolorosa angustia entre lo que él creía y lo que sentía, Asaf habla para sí mismo y declara lo que haría. Estaba decidido a traerlo a la memoria, a tenerlo en cuenta. Y, a las insinuaciones de la desconfianza, la fe ahora comienza a responder. Horn. 2. La memoria proporciona los colores con los que la esperanza pinta sus cuadros más auténticos. Maclaren. 3. La memoria es una sierva apta para la fe. Cuando la fe tiene sus 7 años de hambre, la memoria, al igual que José en Egipto, abre sus graneros. Spurgeon. Se traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Asaf estaba decidido a recordar las mejores temporadas cuando el poder de Dios parecía sin obstáculos, cuando su mano simbólica de fuerza y habilidad, los años de la diestra, eran evidentes. En tiempos desalentadores decidió recordar tiempos mejores y tener una firme esperanza en el futuro. Y, si no había nada bueno en el presente, la memoria saqueaba el pasado para encontrar consuelo. De buena gana pediría prestada una luz de los altares de ayer para iluminar la penumbra de hoy. Es nuestro deber buscar consuelo, y no ceder a la desesperación conozca indolencia. Spurgeon. D. Me acordaré. Meditaré. Y hablaré de tus hechos. Asaf presenta un proceso de 3 pasos para aliento y sanidad. Comienza recordando las grandes obras de Dios, sus maravillas antiguas. Entonces deberíamos meditar en esas obras y en lo que pueden tener que enseñarnos hoy. El tercer paso es hablar de estas grandes cosas con los demás. Y, me acordaré de las obras de J.H. Kidner indicó que este era un recuerdo público. Estrictamente hablando, haré mención de, es decir, es un recuento público de estos hechos. 2, 13-15,
la grandeza de Dios en su santuario. Oh Dios, santo es tu camino, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Seo. Oh Dios, santo es tu camino. En la primera parte del Salmo, Asaf explicó la bondad de recordar, meditar y hablar de la grandeza de Dios. Él comienza la segunda parte del Salmo describiendo las buenas obras de Dios, comenzando en el santuario. Santo es tu camino, ya sea en el templo o en el tabernáculo. Y el camino de Dios estaba en el santuario en el sentido de que el tabernáculo o el templo y sus rituales hablaban claramente del camino a Dios a través de la sangre de un sacrificio inocente, apuntando en última instancia a la persona y obra de Jesucristo. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Asaf habla de las obras milagrosas que demostraron la fuerza de Dios, como había hecho una y otra vez en la historia de Israel. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, muchas veces a lo largo de su historia. Israel vio la fuerza fiel de Dios rescatarlos de todo tipo de problemas. Y a los hijos de Jacob y de José. La unión de Jacob y José como antepasados del pueblo que fue redimido de los egipcios puede deberse a la insistencia de ambos en que la tierra prometida, no Egipto, debía ser su descanso final. Génesis 47 horas y 29 minutos y siguientes. 50, 24 F. y Sig. Kidner. 3, 16 a 20, la grandeza de Dios en el Mar Rojo. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron, y temieron, los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos, y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Te vieron las aguas, oh Dios. En esta última porción del Salmo, Asaf probablemente tenía en mente la división y el cruce del Mar Rojo como un ejemplo de una de las grandes obras de Dios que él recordaría, meditaría y contaría. Comienza describiendo poéticamente las aguas del Mar Rojo como temerosas de Yahvé y listas para huir ante su presencia. Y las aguas del Mar Rojo están aquí bellamente representadas como dotadas de sensibilidad, como viendo, sintiendo y confundiéndose, incluso en las profundidades más bajas, ante la presencia y el poder de su gran Creador. Orn. Las nubes echaron inundaciones de aguas. No se nos dice de una poderosa tormenta eléctrica que acompañara a la división del Mar Rojo, pero Asaf describe la lluvia, los truenos, tronaron, y los relámpagos, discurrieron tus rayos. Es difícil saber en este punto si Asaf está describiendo algo que no está incluido en Éxodo 14 o simplemente describe la presencia y el poder de Dios en términos poéticos. Y parece más favorable tomar esto literalmente. El antiguo historiador judío Josefo lo hizo, tan pronto como todo el ejército egipcio estuvo dentro de él, el mar fluyó a su propio lugar y descendió con un torrente levantado por tormentas de viento y rodeó a los egipcios. También cayeron del cielo lluvias torrenciales, y espantosos truenos y relámpagos, con destellos de fuego. También se lanzaron rayos sobre ellos. No hubo nada que soliera ser enviado por Dios sobre los hombres, como indicaciones de su ira, que no sucediera en ese momento, porque una noche oscura y lúgubre los oprimió. Y así perecieron todos estos hombres, de modo que no quedó ni un hombre que fuera mensajero de esta calamidad al resto de los egipcios. Josefo, citado en Spurgeon. O son detalles que faltan en el relato original pero que se conservan en la memoria histórica de la gente o son un adorno poético del incidente. Cualquiera que sea el caso, no hay nada improbable en estas manifestaciones adicionales del poder de Dios en esa gran noche de noches para Israel. Bois. 3. Tus rayos, ya fuera granizo, o más bien relámpagos o truenos, los que son llamados saetas de Dios. Salmos 18:14, 144, 6. Paul. Se estremeció y tembló la tierra.
Asaf describe la presencia de Dios como tan manifiesta en la división del Mar Rojo, que la tierra misma se estremeció. Nuevamente, dado que esto no está registrado en el relato de Éxodo 14, él agrega información o simplemente está dando una descripción poética. D. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas. Cuando Dios separó milagrosamente las aguas del Mar Rojo, fue como si Él despejara un gran camino o senda para Él mismo, el cual también dio a su pueblo para que lo usara. Y tus sendas en las muchas aguas es una imagen real del dominio de Dios sobre la naturaleza. Incluso cuando estuvo encarnado, los vientos y las olas le obedecían y el mar le proporcionaba un camino. Kidner. 2. Tus pisadas no fueron conocidas. Se describe a Dios como vadeando a través de océanos poderosos como un hombre vadearía una corriente diminuta. El Atlántico de profundidades insondables no es para él más que lo que un arroyo es para nosotros. Meyer. Condujiste a tu pueblo como ovejas. Como descripción final de la obra poderosa de Dios en el Mar Rojo, Asaf señala que Dios guió a su pueblo por el camino a través del mar, así como también a sus siervos Moisés y Aarón. Y vemos que Dios obra tanto con grandes maravillas, como en el Mar Rojo, como con la dirección normal de su pueblo a través de instrumentos humanos, Moisés y Aarón. Uno nunca excluye al otro. 2. El heridor de Egipto fue el pastor de Israel. Condujo a sus enemigos delante de él, pero él fue delante de su pueblo. Spurgeon. 3. La bondad amorosa de Dios para con Israel no se detuvo en el Mar Rojo, sino que condujo a su rebaño escogido, con la guía de pastores fieles, a través de todos los peligros del desierto, a la tierra prometida. Horn. 4. Este Dios poderoso tiene el corazón tierno de un pastor. Conduce a su pueblo como a un rebaño, no a toda marcha, sino llevando los corderos en su seno, y guiando gentilmente a los que tienen crías. Más poderoso que el más poderoso, pero más manso que el más manso.